Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva secuencia de Inclusión 2030, programa producido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre el Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rabasa Flores, INR, y para ello estamos contando con la presencia de la directora general, Lili Pingus. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a la invitación realizada por CONADIS y a todos los televidentes y todos los usuarios de este programa tan inclusivo. Doctora, tenemos una institución tan importante en nuestro medio que cuenta con prácticamente 61 años de vida institucional. Cuéntanos un poco sobre ella. Sí, bueno, el Instituto Nacional de Rehabilitación surge a raíz de una problemática identificada, como bien dices, hace 61 años y forjado por una persona tan capaz y tan sensibilizada con la población con discapacidad como lo era la doctora Adriana Rabasa Flores, quien fue la fundadora y pionera en la medicina de rehabilitación a nivel del país, a nivel de la región de Latinoamérica inclusive, y con renombre internacional, y quien fuera quien impulsara la necesidad de conformar esta institución para beneficio de la población más vulnerable del país. Bastante comprometida con la temática de discapacidad. Definitivamente, la doctora Adriana Rabasa Flores ha sido forjadora de múltiples promociones, múltiples generaciones de profesionales diversos que son parte del equipo que trabaja directamente con la población con discapacidad. Vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que está realizando en estos momentos esta institución en beneficio de las personas con discapacidad. Bueno, a propósito de la situación de la emergencia sanitaria que afectó muchísimo a toda la población del país y a nivel mundial inclusive, comprenderás que la población más vulnerable, que son las personas con discapacidad, tuvieron bastantes limitaciones para poder acceder a los servicios. Entonces, ¿qué es lo que se ha mejorado y qué es lo que se ha podido obtener? Es la posibilidad de utilizar otras estrategias, como por ejemplo son la teleatención o la teleconsulta, para aquellos que podían viabilizar esta modalidad. Entonces hemos venido fortaleciendo esos aspectos, aparte de retomar desde plena pandemia lo que era la atención a nivel presencial, y hemos venido mejorando cada uno de nuestros procesos con la finalidad de optimizar y llegar a concretar las metas que están establecidas en un programa de rehabilitación integral. El hecho de poder trabajar de manera remota ha hecho posible de que pacientes del interior del país también puedan acceder a los servicios del INR. En líneas generales sí, pero aún nuestros pacientes demandan mucho de esa asistencia y de ese soporte emocional que le da muchas veces la interacción directa con ellos mismos, ¿no? Un poco limitados por la parte de la accesibilidad geográfica, pero yo creo que sí podemos ir mejorando mucho más esto porque el instituto se está preocupando por fortalecer y articular un sistema de atención en redes con las diferentes unidades de rehabilitación que existen a nivel de todo el país. Sabemos que trabajan mucho en la investigación. En base a ello, ¿cuáles son sus proyecciones en este corto y largo plazo? Sí, en todo lo que es desarrollo de proyectos de investigación aún tenemos a puertas un sinnúmero, digamos, de evaluaciones para determinar cuáles son los perfiles casuísticos vinculados al tema de discapacidad. Así como eso, tenemos algunas publicaciones también que ya se han realizado, que en otra oportunidad quizás sea necesario que la podamos volcar. Podemos ampliar, claro. Sí, podríamos ampliar sobre ese tema, pero seguimos impulsando el desarrollo de a través de algunos indicadores de investigación para ver que se pueda concretar esto. Ahora, tenemos el conocimiento obviamente que las estadísticas, por ejemplo, del ENEDIS del 2012 nos lanza unos números que nos acercan más o menos a la cantidad de personas con discapacidad que tenemos en el país, y un poco se refuerza también con el censo del año 2017. En este contexto, ¿cómo es que vienen trabajando ustedes para la certificación de la persona con discapacidad? Sí, nosotros siempre vamos a tener como referente lo que está establecido en la Organización Mundial de la Salud, que habla de una población de aproximadamente 10 al 15%, ¿no?, de personas con discapacidad. Entendiendo que la certificación es un proceso que ahora, felizmente, no únicamente se utiliza para fines de registro, sino para beneficios de otro tipo, sobre todo para aquellos de extrema pobreza, consideramos que es vital que se vaya implementando todo un proceso de capacitación y entrenamiento
para que existan más profesionales médicos certificadores. Exacto, que es una brecha bastante grande, creo yo, que tenemos que atender, ¿verdad? Sí, permíteme comentar que de acuerdo a lo que nosotros tenemos estimado, tengo la ventaja de tener toda una experiencia ya durante 5 años al frente de la institución y hemos concretado aproximadamente cerca de 3.000 médicos certificadores. Eso genera un ratio, te puedo decir, de 3 a 4 por cada 100.000 habitantes. Eso todavía está muy corto. Es algo, pero tenemos que seguir progresando. Pero estamos avanzando. Definitivamente, y tenemos que avanzar muchísimo más todavía para ello. Ahora, las personas con discapacidad que buscan justamente el certificado de discapacidad, tienen que tener una ruta, no es tan solamente ir al INR, presentarse y poder sacar. Cuéntenos un poquito cómo sería el proceso adecuado para que las personas puedan llegar a lograr conseguir el certificado de discapacidad. Sí, lo importante y lo vital, y ya dirigiéndome a todos ellos que requieran una necesidad de certificación, no es necesariamente el Instituto Nacional de Rehabilitación la única entidad que le puede ofrecer este servicio. Si lo podemos hacer gustosamente, lo haremos. Pero existe la disponibilidad de múltiples unidades productoras de medicina física y rehabilitación en los diferentes hospitales, tanto sector MINSA como de salud, donde puedan solicitar ellos ser certificada la discapacidad o la condición de discapacidad que presenta. Entonces deben ir, deben acudir, porque es su derecho, ¿no? La ley los ampara para ello y ello le va a generar un beneficio que a la larga, lo importante es que estén registrados con la finalidad de autenticar realmente los valores auténticos de cuánto existe de población con discapacidad a nivel país. Y sobre todo tener en consideración que los servicios del Estado no tienen costo alguno y que no se dejen sorprender por el caso que pueda haber. Definitivamente hay que precisar que no hay necesidad de un trámite especial. Ellos pueden acceder, esto es totalmente gratuito. Definitivamente que se presten a denunciar si es que han evidenciado que hay una suerte de irregularidad en cualquiera de los procedimientos que demanden ellos, porque esto es totalmente gratuito, es accesible, es sencillo para quienes ya trabajamos muchos años con esto. Estamos impulsando para que exista mayor cobertura y tengan, digamos, el acceso más cercano al lugar donde viven, al lugar donde residen. Que es lo más importante, ¿verdad? Y eso a nivel nacional y no tan solamente en Lima. Pero ustedes trabajan de manera muy estrecha con el CIS. En este caso, cuéntenos un poquito sobre ese proceso para poder informar a nuestra audiencia. Bien, para el proceso de certificación, la actividad es gratuita. El CIS, felizmente ya, logra una cobertura de la atención gratuita de todo un programa de rehabilitación integral. Interesante. Inclusive para aquellos con condición de discapacidad severa, voy a poner por ejemplo en nuestros pacientes que puedan requerir una prótesis, sea auditiva o una prótesis por la ausencia de una determinada extremidad, van a acceder gratuitamente a esa prótesis, si son pacientes CIS. Perfecto. ¿No? Quizás hay un poco todavía de dificultades por los tiempos que se dan, pero la ventaja es que sí se les va a facilitar la provisión de una prótesis. Pero es comprensible, ¿no? doctora, gratuita. y seguramente también ante la alta demanda de la necesidad de los pacientes y tener una prótesis, sea de repente en miembros superiores o inferiores. Sí, definitivamente va vinculado al tema de que todavía tenemos una gran brecha de recursos humanos especializados en lo que es medicina de rehabilitación, pero hay mucha responsabilidad de parte de nuestro ente rector, el Ministerio de Salud, por proveer los insumos, por proveer incluso el financiamiento para habilitar mayor oportunidad de contar y reducir estas brechas de recursos humanos que tenemos. Doctora, también tenemos conocimiento sobre el trabajo articulado que ustedes tienen con las Fuerzas Armadas y estas campañas cívicas que de alguna manera están impactando en el interior del país. Cuéntenos esa experiencia. Sí, hemos venido trabajando ya desde hace más de 5 años, un poco teniendo como aliados al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuya ventaja nos ha permitido llegar a zonas muy distantes, sobre todo a zonas de alto riesgo, como son las zonas del Brain, donde muchas veces no es accesible, digamos, ni siquiera el recurso en salud local para poder abordar la temática de la persona con discapacidad. Tengo que reconocer y agradecer infinitamente que en la medida de lo posible hemos participado
a través de ellos, llevando en algunos casos incluso la posibilidad de donación de dispositivos y ayudas biomecánicas, ¿no? Hay zonas en regiones muy distantes. Hemos estado en zonas de alto riesgo como Vizcatán, como las zonas de Pichari o Pichanaki, repetidas veces. Y vamos a procurar seguir aportando y sumándonos al esfuerzo que realizan realmente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para llegar a las poblaciones más vulnerables o más necesitadas. Ese es un trabajo de hormiga, dicho sea de paso, porque no es tan solamente que se planifica llegar a un punto y ahí queda, sino que tiene un estudio de por medio. Así es, y realmente nosotros somos solo una hormiguita, pero creo que nuestro esfuerzo vale la pena cuando se suman, porque los resultados realmente es muy gratificante ver a esas personas recibiendo aquello que más necesitan, ¿no? Y seguramente estas personas pocas veces han tenido la posibilidad de tener la visita de una institución con especialistas de alto grado, como en este caso lo llevan ustedes, y en alianza con las Fuerzas Armadas, para poder tener justamente una mejor calidad de vida, doctora. Sí, realmente las Fuerzas Armadas han venido trabajando siempre bajo esta modalidad, luego han incorporado ya, como digo, a diferentes representantes del sector, y dentro de ellos nosotros somos una parte. Recordemos que nosotros estamos adscritos al Ministerio de Salud y bueno, vamos y aportamos con toda la especialidad que podamos ofertar. Generalmente lo que hemos hecho han sido las evaluaciones para concretar la certificación, y aliados con CONADIS hemos logrado concretar que inmediatamente después de la evaluación de la certificación pueda generarse el registro. Interesante. Entonces eso es realmente... como dirían en términos deportivos, un gol de media cancha, ¿no? Sí, y trabajo en equipo. Así y trabajo es. en equipo, definitivamente. Articulado. Y esto es sí, definitivamente que sí. El trabajo articulado, en conjunto, justamente desemboca pues en estos resultados tan satisfactorios. Doctora, lamentablemente el tiempo ante cámaras es bastante corto. Un mensaje final para nuestra audiencia. Sí, yo quiero invocar a toda la población con discapacidad para que rescaten, por favor, su rol actoral, porque ellos son partícipes de poder elevar la condición de vida de la persona con discapacidad. Es cierto que cuando enfrentamos esta situación hay un desajuste emocional que no solo involucra a la persona que tiene la condición de discapacidad, sino al contexto familiar e inclusive al contexto comunitario. Pero hay que unirnos y hay que comenzar a levantar las banderas de trabajo articulado, de trabajo en equipo. Nosotros nos ofrecemos como su soporte técnico, como su soporte de especialistas para que se puedan concretar las metas que son la auténtica inclusión. Muchas gracias, doctora Lili Pinus, directora general de esta gran institución, Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Aliana Rebasa Flores. Gracias por estar con nosotros en Inclusión 2030 y seguramente vamos a tener su visita en próximas oportunidades. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias y de esta manera estamos dando por concluido este programa. Así que nos estamos encontrando en una próxima edición. Hasta pronto. Tú también ponte en modo inclusión. CONADIS, acercándose más a la gente. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.